Hola, mi nombre es Paula Corti, soy profesora de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y hoy día los invito a estudiar un poco más sobre las catedrales medievales, en particular las catedrales del tiempo gótico, de los siglos XII y XIII. El día 15 de abril del año 2019, el mundo observó atónito el incendio de esta catedral, de la Catedral de Notre-Dame de París. Nuestros ojos no daban crédito a cómo esas lenguas de fuego consumían el añoso techo, una techumbre que databa desde el siglo XIII, cuyas maderas provenían de bosques medievales, ¿cierto?, que tenían más de 800 años. Cedía también la gran aguja de 90 metros, una aguja que, si bien no era medieval, correspondía a una aguja del siglo XIX que había reconstruido una antigua aguja de la época medieval. Inmediatamente se organizaron campañas a lo largo de todo el mundo para reunir millones y millones de euros para lograr la reconstrucción de la Catedral de Notre-Dame de París, para recuperar su techo, para recuperar su aguja, para discutir cómo realizar esa reconstrucción. Y uno entonces, mirando esto, una reconstrucción que actualmente se está llevando a cabo, ¿cierto?, y que tomaría todavía algunos años más, mirando esto, digo, nos preguntamos, ¿qué hace de Notre-Dame de París? ¿Qué hace de una catedral medieval un monumento digno de ser recuperado, un monumento digno de ser reconstruido, un monumento digno de ser efectivamente revisitado? Y sin duda que la respuesta o las respuestas para esto están en entender qué es lo que era una catedral medieval, qué es lo que la hace propiamente una joya histórica, por supuesto, una joya patrimonial también, pero al mismo tiempo una joya arquitectónica, artística y sin duda una joya que corresponde a el patrimonio de toda la humanidad. Se dice catedral de un templo o iglesia en el cual reside el obispo, es decir, donde tiene su cátedra o sede. Desde el siglo XII en adelante vamos a ver un verdadero renacimiento urbano. Nuevas ciudades surgen, antiguas ciudades se repueblan de la mano de una bullante e impetuosa actividad mercantil y comercial. En ese contexto también hay un importante renacimiento intelectual que va a dar origen a las universidades medievales. Piensen ustedes en Bolonia, en Oxford, en París. Vamos a ver en Salamanca, en España, ¿cierto? Vamos a ver el nacimiento de universidades que van a apoyar su conocimiento en el desarrollo de la escolástica y de las artes liberales. Sin duda que es en ese contexto también de renacimiento urbano en que vamos a ver la necesidad por parte de estas ciudades de manifestar en cierta medida su espíritu religioso, pero al mismo tiempo su prosperidad, levantando o renovando antiguos templos, y esa renovación de templos o ese levantamiento de templos, ¿cierto?, lo vamos a ver de la mano de ciertas novedades técnicas importantes. Como podemos ver en este mapa, ustedes pueden apreciar cómo desde la zona del centro del Reino de Francia va a emerger principalmente, predominantemente, una renovación, podríamos llamar artística, estilística, arquitectónica de la arquitectura eclesial, que va a llevar al nacimiento del gótico y que luego lo va a hacer propagar, ¿cierto?, a distintos ámbitos de la Europa medieval de esa época. Como podemos apreciar en el mapa, hay una proliferación de
estas iglesias góticas o estos templos góticos, ¿no? Y la iglesia gótica vamos a ver que se va a constituir en un punto de referencia de la ciudad, en un punto neurálgico de la ciudad, como podemos apreciar en esta recreación del París medieval con Notre Dame de París, con la Catedral de Notre Dame, ¿cierto?, allí en su centro. Y si uno distingue los paisajes desde lejos, los paisajes urbanos desde lejos, siempre destaca justamente la catedral por su perfil y por su altura. La pregunta es cómo llegamos a esa solución de una iglesia gótica. Y efectivamente son varias las novedades técnicas que van a permitir al mismo tiempo las conquistas arquitectónicas y, por último, la promoción de un simbolismo tanto litúrgico como artístico al interior de la catedral gótica, que es lo que veremos a continuación, ¿no? Por una parte, el uso del arco ojival, la bóveda de crucería, los arbotantes, los vitrales y dentro de los vitrales el rosetón. Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. La primera novedad corresponde justamente al uso del arco ojival, o también denominado arco apuntado, ¿cierto? Porque termina en punta, a diferencia del arco de medio punto, el antiguo arco romano, ¿cierto? Que era una media circunferencia. En este caso es un arco apuntado, como pueden ustedes ver, y que culmina, entonces, por culminar en punta, se denomina ojival, que se parece al ojo, ¿cierto? A la punta de una aguja. Y aquí lo vemos en dos ejemplos. Por una parte, al interior de la iglesia de Saint-Denis, como podemos ver acá, se levanta este arco ojival, lo vemos también en esos ventanales, y lo vemos acá en el pórtico de la Catedral de León, donde podemos apreciar que los tres portales, ¿cierto?, el central y los dos laterales, se encuentran diseñados a partir de este arco ojival en punta, lo mismo el conjunto de ventanas en la parte superior, y al mismo tiempo lo que se denominan las archivoltas, es decir, esta sucesión de arcos hacia la parte interior del portal que culmina o que enmarca de algún modo, ¿cierto?, este portal que tiene la forma de un tímpano, ¿no? De un tímpano aguzado. La combinación de estos arcos ojivales cruzados, ¿cierto?, genera una novedad también técnica importante a la hora de la estructura de la catedral y corresponde a lo que se denomina la bóveda de crucería, ¿no? Ustedes ven allí que se cruzan los arcos y en la parte superior entonces forman esta bóveda de crucería que se va extendiendo sucesivamente en la parte interior del techo de la catedral, que constituye el techo de lo que se denomina la nave de la catedral, del cuerpo de la catedral, ¿no?, que va longitudinal desde el pórtico hacia el ábside, es decir, hacia la parte oriental donde se encuentra efectivamente el altar, ¿no? Como pueden también apreciar, al anudarse estos arcos en la parte superior, ¿cierto?, logran unirse en esta clave, ¿no?, en esta piedra que los anuda. Y por otro lado podemos advertir también que estos arcos forman verdaderas nervaduras, ¿no?, nervaduras cuyo peso cae, el peso de estos arcos, esta es la condición importante, ¿no?, la novedad. La gracia del arco ojival es que su peso cae hacia estas columnas, ¿no? Aquí lo vemos caer hacia las columnas y distribuye el peso hacia abajo. No cae, por lo tanto, sobre los muros. Ya hablaremos justamente de aquello, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de un plano de una catedral y podemos advertir la nave, que es longitudinal, y el transepto, que serían los brazos, ¿cierto?, del edificio. Esta parte superior corresponde entonces al ábside y acá tenemos el pórtico. Por acá se ingresa, se puede ingresar por otras partes, pero el ingreso principal se encuentra acá. Entonces, esto está al poniente
y esto en cambio está al oriente, ¿no? Y todo esto corresponde a la nave, y allí donde se cruza la nave con el transepto, se forma al medio un crucero, y aquí vemos en la parte superior, ¿cierto?, del techo de esa bóveda, el crucero de la iglesia de Saint-Denis, justamente porque tiene forma de cruz, y ustedes pueden advertir entonces cómo el peso se distribuye, ¿cierto?, en esta suerte de tienda, y cae hacia los extremos, ¿cierto?, de estas columnas. Así se genera entonces una bóveda de crucería, ¿ya? Cuyo perfil podemos notar a lo largo de toda la nave. Aquí la bóveda de crucería de la Catedral de Notre-Dame de Reims, en Francia, ¿cierto? O aquí podemos advertir la bóveda de crucería de Saint-Denis en Francia. ¿Y por qué Saint-Denis es tan importante? Porque justamente estas renovaciones de las que estamos hablando van a surgir en el siglo XII en la iglesia de la Abadía de Saint-Denis, gracias a la visión y a la renovación que va a implementar allí quien fuera el abad de ese convento, ¿cierto?, que estaba a cargo de la renovación de esta iglesia, que es Suger de Saint-Denis, ¿no? Y él va a iniciar la renovación tanto del ábside, aquí tienen el ábside, como del pórtico de esta iglesia. Los arbotantes son otro elemento técnico fundamental en la catedral medieval. ¿En qué consiste? Consiste en un conjunto de arcos que caen, ¿cierto?, caen hacia afuera, ¿ya? Salen del muro de la iglesia y se descansan en su otro extremo sobre pilares o llamados también contrafuertes. En la práctica, estos arbotantes lo que hacen es distribuir el peso de la catedral hacia afuera y evitar entonces que sean los muros los que tengan que soportar el peso de la catedral. Eso va a permitir que los muros se alivianen y al mismo tiempo que no cumplan una función estructural de soporte. Al no cumplir una función estructural de soporte, el muro va a poder cumplir otra función, y que ya la vamos a ver. Aquí podemos ver ejemplos de estos arbotantes en la iglesia de Saint-Denis, ¿cierto? Aquí vemos el arco que descansa en un gran contrafuerte hacia afuera, y aquí podemos ver cómo entonces los muros pueden transformarse en verdaderos muros abiertos, ¿no?, horadados, que van ahora a quedar poblados por ventanales o espacios abiertos. También lo podemos ver en esta imagen o en estas de la Catedral de París nuevamente, ¿cierto? Un sistema complejo de arbotantes. Como pueden ustedes apreciar, toda la estructura del ábside, es decir, de la parte posterior de la iglesia, que está, vamos a ver, está fuertemente iluminada, descansa en un doble sistema de arbotantes que hacen que todo el peso, entonces, de la catedral vaya hacia afuera. Eso permite que se pueda elevar la altura de la catedral, ¿cierto? Y en la medida en que se eleva, se hace descansar cada vez más en arbotantes más largos, ¿cierto?, en un sistema de arbotantes más largo hacia afuera. Eso permite entonces que la fisonomía exterior de una catedral sea más o menos la que vemos acá en la Catedral de Chartres, donde la recorren un conjunto de arbotantes y de contrafuertes exteriores que soportan a la catedral y que al mismo tiempo entonces permiten que los muros no cumplan esta función estructural y tengan otra función. Al mismo tiempo, esta imagen nos permite ver el diseño general de una catedral, ¿no?, que tiende a ser crucífero, es decir, que tiende a formar una cruz donde vemos la nave, ¿cierto?, y el transepto, y esa forma de cruz evoca, evidentemente, la crucifixión de Cristo, de su sacrificio en la cruz. No olvidemos que se trata de un templo, ¿no? Y este templo lo que pretende es rendir homenaje a Dios. Una vez que los muros pierden la función estructural de sostener
el edificio de la catedral, gracias a esta bóveda de crucería y a los arbotantes de los cuales recién hablábamos, quedan en condición entonces de poder abrirse o poder horadarse, ¿cierto? O poder acoger un material completamente distinto que la piedra. Y eso es lo que sucede en la catedral medieval, ¿cierto? Los muros prácticamente desaparecen, los muros de piedra, en favor de las vidrieras, es decir, de los ventanales. Y ventanales no de cualquier tipo, sino ventanales que utilizan una técnica especial, que es la técnica del vitral, los ventanales coloridos. Y eso es lo que vamos a ver, corresponde otra de estas soluciones técnicas que van a permitir entonces hacer del templo que es la catedral gótica un verdadero templo de luz, ¿no? Y que es alto por una parte y colorido y luminoso por otra. Y aquí podemos apreciar efectivamente cómo, gracias a este alivianamiento de los muros y la incorporación de los vitrales en estos ventanales que recorren todo el cuerpo, sobre todo superior de estas catedrales, ¿cierto? Vamos a ver que la luz ingresa, atraviesa esos ventanales coloridos y viene a vestir de color el interior de la catedral misma, de tal modo que la luz se hace parte integrante de lo que es una característica propia a los templos góticos, ¿no? El templo gótico y los mismos arquitectos, estos maestros que diseñaron estos templos, buscaban eso, buscaban que el edificio acogiera la luz, y una luz que es multicolor gracias al uso del vitral. Es tan fuerte esta situación que en algunos casos toda la muralla desaparece para permitir que el vidrio colorido, que los vitrales entonces compongan ese muro frágil, podríamos señalar, ¿cierto? Que son las ventanales, los ventanales o las vidrieras coloridas, como acá vemos en los vitrales de la Sainte-Chapelle en París, que es una capilla que mandó a construir especialmente San Luis Rey de Francia para acoger, para guardar las reliquias de la Pasión de Cristo, entre ellas la corona de espinas, que bueno, hoy día ya no está guardada en esta capilla, ¿cierto? Sino que está en el tesoro de Notre Dame de París, de la catedral misma. Bueno, pero podemos apreciar en el caso de Sainte-Chapelle lo que significa la posibilidad, ¿cierto?, de que todo el muro desaparezca en beneficio de las vidrieras de colores. Y cuando nos acercamos a estas vidrieras, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que son los vitrales? Claro, son ventanales que están formados a partir de piezas de vidrios de color y que están dispuestos en una suerte de retícula, ¿cierto?, de red de plomo que los afirma y que los recoge. Pero si nos acercamos verdaderamente a ellos, lo que podemos ver es que hay personajes, hay escenas, hay símbolos de distintos colores, principalmente el azul, principalmente el rojo, son los dos grandes colores que predominan en estas iglesias, y las historias y los personajes están tomados eminentemente de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿cierto? Son las historias que principalmente componen las escenas que van a quedar recogidas en estos ventanales, muy particularmente en los vitrales de la Sainte-Chapelle. Los santos, la figura de santos, y principalmente la figura de Cristo y de la Virgen. Cristo en majestad, Cristo sufriente, escenas de la pasión. Lo mismo con el caso de la Virgen, ¿cierto?, en escenas de la piedad, o escenas en las que la muestran como la madre de Cristo y entronizada. Bueno, son algunas de las escenas principales que vemos en estos vitrales, ¿no? Y particularmente en un tipo de vitral que va a ser una característica de las iglesias góticas, ¿no?, que es el rosetón, ¿ya?
el rosetón, que tiene la forma de un óculo, es decir, la forma de un ojo de luz, ¿ya? Y que corresponde a una estructura que se va a colocar tanto en el extremo de los transeptos, norte y sur, es decir, de los brazos de la iglesia, como también hacia el ingreso de la catedral, por sobre el portal de la zona poniente u occidental, es decir, por la puerta principal de la iglesia, ¿no? Y allí va a trabajarse esta figura que tiene una forma rotonda, al modo de una verdadera rosa de luz, ¿ya? Una rosa, por eso rosetón, ¿cierto? Una rosa de luz que de algún modo recuerda también al Sol y a su giro durante el día, al ciclo vital que está detrás de ese giro solar, y estos rosetones van a caracterizar también a la arquitectura gótica, van a dar cuenta posiblemente, o van a dar cuenta de su máxima capacidad técnica a la hora de lograr con la piedra esculpida, ¿cierto?, transformarla en el soporte de estas piezas de vidrio, y que de lejos, en el fondo, dan la idea de un diseño principalmente geométrico, pero que en la medida en que nos acercamos, nos damos cuenta de que hay escenas, hay personajes, hay verdaderas alegorías, ¿cierto?, referidas a la vida de Cristo, a la persona de Cristo, o a la vida de la Virgen y a la persona de la Virgen, ¿no? Así, entonces, los vitrales permiten que el templo gótico, la catedral gótica, sea un verdadero espectáculo luminoso. La luz que ingresa es una luz que plenifica el templo, que lo llena de luz, pero de una luz colorida, diversa, fecunda, que de algún modo simboliza la fecundidad que está detrás de la misma luz divina, que es la que pretende señalar con su presencia, ¿no? Y esa luz divina, en el fondo, no es otra cosa que la luz de Cristo, a quien está dedicado eminentemente el templo. Este y muchos otros secretos son los que constituyen las maravillas del gótico. Uno dice secretos, pero realmente son las claves, ¿no?, que permiten que estos templos góticos o estas iglesias góticas se hayan constituido en una verdadera joya arquitectónica, histórica, patrimonial, artística, que hoy día sea visitada por miles de personas en los distintos países que tienen efectivamente estas catedrales góticas. Y entonces, como al comienzo nos preguntábamos por qué restaurar, por qué recuperar una obra como la Catedral de Notre Dame en París, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos parte de la respuesta, porque hay un conocimiento, una maestría, una novedad en aquello que lograron esos arquitectos medievales, esos constructores medievales, esos artesanos medievales, artesanos de la piedra, artesanos del vitral, artesanos de la madera, artesanos del metal, artesanos constructores, ¿no?, que permitieron levantar esto que podríamos llamar el máximo monumento en piedra y la mayor fineza en la arquitectura en piedra de la arquitectura occidental hasta el mundo moderno. Quedan algunas tareas para la casa que habría que considerar, ¿no? ¿En qué momentos la catedral medieval alcanzaba su máximo esplendor? ¿Durante qué festividades? ¿Cuánto tiempo se demoraban en construir estas catedrales? No le hemos dedicado a eso, a ese problema, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoraba una catedral medieval? ¿Hay catedrales medievales que estén inconclusas, que
Hay catedrales que cayeron y que no pudieron ser construidas por cálculos mal hechos en su construcción. ¿Sigue la catedral gótica representando lo mismo que representaba ayer? ¿Mantiene ese uso religioso aún hoy día? ¿Se podría decir de que la catedral gótica es el sumum, es la suma arquitectónica de una espiritualidad que es propia de los siglos XII y XIII? Son algunas de las preguntas que ustedes podrían tratar de contestar en la medida que investiguen sobre el gótico y sus maravillas.